Dios les bendiga. Quiero hablarles en esta oportunidad acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que decir que es un mandamiento. Dios lo ha dejado establecido en su palabra y específicamente allí en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18, dice el Señor a través del apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así como una persona toma la decisión de embriagarse, de beber de más, así también nosotros tenemos que tomar la decisión de poner por obra este mandamiento, de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 1, verso 4 al 5, dice la palabra del Señor, Jesús hablándole a sus discípulos antes de ascender, dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego allí en el capítulo 2 vemos que pasado cierto tiempo vino el Espíritu Santo, y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo del Señor el día de Pentecostés. No solamente es un mandamiento que debemos nosotros atender y poner por obra, sino que es una necesidad. Es una necesidad, es lo único que el Señor le dijo a sus discípulos antes de ascender: esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo, porque ellos lo necesitaban. No podían hacer la obra de Dios sin antes recibir esta promesa que Dios les había dado. La palabra del Señor dice en San Lucas capítulo 4, verso 1, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí por 40 días ayunó y fue tentado por el diablo. Entonces pensaba en el hecho de que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó ser lleno del Espíritu Santo, si los apóstoles lo necesitaron, cuánto más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Quisiera compartir una experiencia acerca del primer mártir de la iglesia, Esteban, allí en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al final de este relato, capítulo 7, versos 55 al 60, dice de la siguiente manera: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hay tres cosas que quisiera mencionar acerca de este hombre, Esteban, que al ser lleno del Espíritu Santo, en primer lugar, dice en el verso 55, puso los ojos en el cielo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Nos hace poner nuestros ojos en el cielo. Nos hace levantar nuestra mirada a lo trascendente, a lo que es más importante. Estamos con nuestra mirada y nuestra atención muy puesta en lo terrenal, pero el Señor nos dice que lo más importante está allí en el cielo. Estamos de paso por la tierra. Vivimos un tiempo aquí, pero toda la eternidad con el Señor. El apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, verso 2, que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra atención, nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, y eso lo hace una persona cuando es llena del Espíritu Santo. En segundo lugar, dice la Biblia que él vio la gloria de Dios. Veo la gloria de Dios, dijo Esteban. Y nosotros también desarrollamos la capacidad de ver la gloria que Dios manifiesta a través de su creación, como dice la palabra, y de diferentes maneras cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, todos los días son iguales, y un día pareciera que es peor que otro, y no vive con alegría cada día. Pero el Hijo de Dios, que está lleno de la presencia del Señor, lleno de su Espíritu Santo, ve en la creación la gloria de Dios.
Como el salmista David escribió, Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha creado tan maravilloso lo que vemos a nuestro alrededor, pero lo puede percibir la persona que es llena del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, dijo Esteban que vio a Jesús. Veo a Jesús, veo al Señor a la diestra del Padre. Una visión impresionante que pudo percibir Esteban en aquella oportunidad tan difícil que le estaba tocando vivir. Él vio a Jesús. Solamente puede ver a Jesús con los ojos de la fe y de manera espiritual cuando somos llenos de su Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12, verso 2, así el autor dice esta palabra tan importante: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice échenle una mirada, mírenlo de vez en cuando, no. Tengan su mirada puesta en el Señor Jesús, y eso lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Mira, ser llenos del Espíritu Santo no solo nos capacita en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con el Señor, sino que también nos da la capacidad de tener una buena relación con nuestros semejantes. Todo esto que hemos mencionado de Esteban y que puede y debe ser una realidad en nuestra vida, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice que el Señor produce a través del Espíritu Santo el fruto que debe manifestarse en nuestra vida. Allí Gálatas capítulo 5, verso 22, dice la Biblia: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso se manifiesta a través del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, y es para usarlo no solamente en nuestra comunión con Dios, sino a relacionarnos de manera permanente con las personas. Pero quisiera tomar un punto más acerca de la experiencia de Esteban. Dice la palabra de Dios en el verso 60, el último versículo, que cuando a él lo estaban matando a pedradas, Esteban se puso de rodillas y clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, desarrollamos la capacidad de perdonar. Las últimas palabras de este mártir de la iglesia, de este hombre de Dios, no fueron pidiendo venganza para aquellos que lo estaban matando, fueron pidiendo perdón a Dios por lo que estaban haciendo. En una oportunidad, el hermano Marcelo Lafitte, cuando nos visitó, dijo una frase bien interesante, y él dijo que a Jesús nadie le pidió perdón nunca, pero Jesús vivió perdonando y murió perdonando. En la cruz del Calvario sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy vivimos en un mundo donde mucha gente vive enojada con los demás. Nos enojamos y nos ofendemos porque alguien no me saludó, porque alguien dijo algo mal de mí. A Esteban lo estaban matando y él pudo perdonar a sus agresores. Que nosotros también podamos desarrollar esta capacidad tan importante, porque si hoy este mundo está lleno de personas que saben perdonar al otro sin esperar que el otro le pida perdón, cuántas cosas serían diferentes. La falta de perdón es un cáncer que está matando a muchas personas. La falta de perdón es algo que ha destruido relaciones, matrimonios, y aún muchas veces dentro de la propia iglesia ha afectado. Pero Dios nos manda perdonar. Como dijo el Señor a Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. Hay que perdonar siempre. Y la persona que aprende a perdonar es aquella que es llena del Espíritu Santo de Dios. Es una capacidad que no lo tenemos como seres humanos, nos da el Señor cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer para ser llenos de su Espíritu? En primer lugar, tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando aceptas a Jesús, cuando te arrepientes de tus pecados y le pides perdón al Señor, Cristo viene a vivir en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Y después de hacer esto tan importante y fundamental, cada día debemos orar a Dios pidiendo: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Debe ser una oración permanente. Dijo Jesús allí en San Lucas 11:13, si ustedes, le dijo a las personas, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Cada día de nuestra vida necesitamos pedir: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y sabes que Dios lo quiere hacer y Dios lo va a hacer. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que tú has hecho morar en nuestros corazones
y que no solamente debe estar allí, sino de Él tenemos que estar llenos, Señor. Padre, oro en esta hora para que tú nos llenes hoy, cada día, con tu Espíritu Santo y podamos desarrollar todo esto tan importante que tiene que ver con nuestra comunión contigo y con nuestra relación con los demás. Señor, bendice a cada uno de aquellos que me están escuchando. Si hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que ahora lo pueda recibir. Señor, si hay personas que se han enfriado espiritualmente, que ahora oren y clamen por la llenura del Espíritu Santo y tú los puedas llenar para la gloria de tu nombre. Señor, gracias porque es un don, es un regalo que tú nos has prometido y lo recibimos por la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.